Bueno. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en este día, los que no he saludado, algunos se acaban de conectar, tengan un hermoso día con toda su familia y vamos a comenzar nuestra clase en este día, con la ayuda de Dios. ¿Quién me puede decir qué tema vimos la clase pasada? A ver, uno solo, a ver, para avanzar. A ver, ¿qué vimos? ¿Quién se acuerda? Nadie, no, ¿qué pasó? A ver, Héctor, cuénteme, ¿cómo está por ahí? Señor Jesús, bueno, la última parte que vimos fue cómo Jesús describió el infierno, ¿no? Habló de varios nombres con los que se le conocía, por ejemplo, un horno de fuego, donde el fuego es eterno, el infierno, en el infierno las personas arderán en fuego, es un lugar de tinieblas, ahí las personas estaban excluidas del reino de Dios, es un lugar para tormento del alma y el cuerpo, varios nombres, ¿no? Que fue la última parte que hablamos, ¿no? Cómo Jesús describía el infierno. Y bueno, antes de eso también mencionó los 4 lugares que menciona la Biblia, ¿no? La sepultura, el Hades, el Tártaro y el infierno. Bueno, muy bien, muy bien. Pero ¿cuál era el título, pues, del tema que estábamos viendo? El punto El principal. título principal era ¿a qué envió Dios a Jesús? Ah, muy bien, muy bien. ¿A qué envió Dios a Jesús? Y veíamos que a salvarnos de la condenación en el infierno. Y, bueno, y ahí desarrollamos el tema. Hoy vamos entrando ya a la cuarta pregunta. Estamos ya casi terminando el tema. Hoy, pues en los últimos 20 minutos, nuestra hermana Zuli va a estar participando, tiene una información y un trabajo que vamos a hacer. Así que vamos, este tema, con la ayuda de Dios, lo vamos a terminar hoy y no es muy largo. Es, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Que es la quinta pregunta a la cual debemos tener, pues, respuesta, ¿no? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos de La la cuarta, condenación en el la cuarta infierno? pregunta, ¿no, señor Jesús? Disculpe, Sí, señor Jesús, la cuarta pregunta. la cuarta pregunta, porque son 5 preguntas. Y ya nos quedaría la última pregunta y estamos terminando el tema. No, disculpe, señor Jesús, me parece que habíamos quedado que hoy veríamos la cuarta pregunta. Bueno, yo le tomé nota y decía la cuarta pregunta para la próxima clase. Sí, a ver, ¿no terminamos la cuarta pregunta? ¿Quién más me ayuda? A ver, si no, pues regresamos, no hay problema. Sí, quedamos en No, que íbamos a ver esa hoy. A partir claro, la de hoy cuarta vamos a ver pregunta. la cuarta. Seguro, bueno, está bien. Porque ahí me parece que la cuarta pregunta ya la... Ah, sí, o sea, íbamos a ver la cuarta pregunta, ¿sí? Hoy empezamos la cuarta Sí, pregunta, señor Pastor Jesús. Jesús, porque Pues la sí, tercera se ya la terminó vi. todas 8 días. Ya me estaban preocupando y dije, pero ¿cómo así? Pues sí, ahí ya la tenía la cuarta pregunta ahí proyectada. Era cuestión de comunicación. Ahora sí, ahí estamos, la cuarta pregunta. La tercera la terminamos y arrancamos con la cuarta. Ahora sí estamos. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Esa es la cuarta pregunta. ¿Qué fue lo que él hizo para salvarnos? De hecho, estos puntos ya lo hemos visto en otras clases, pero es como un repaso y viendo algunas cosas de pronto que usted pueda preguntar si tiene dudas o aportar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Nació
hombre. Cuando digo hombre, me refiero humano, 100%, hombre, masculino. Y nació de una virgen, engendrado por Dios. ¿Sí? Fue lo primero que él hizo para podernos salvar. Tenía que estar en la condición de hombre. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque algunos enseñan que Jesús vino siendo Dios o en la condición de Dios aquí en la tierra y vivió entre los hombres en la condición de Dios. Otros dicen que con doble naturaleza, o sea, la naturaleza humana y la naturaleza de Dios, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, 100% Dios, 100% hombre. Pero es imposible porque la Biblia pues no menciona eso y una de las cosas es que tenía que morir y Dios no puede morir, Dios es eterno. Los únicos que mueren son las personas, los seres creados aquí en la tierra. Ni aún los ángeles mueren porque son celestiales, ¿sí? Los espíritus no mueren, por eso los espíritus, los demonios tampoco mueren, ¿sí? Entonces, recuerdo ahora, hablaba con una persona porque hay un predicador muy famoso aquí en Colombia, que él siempre ora y dice que ahora los espíritus que exploten en el aire, o sea, como matarlos, ¿no? Y le decía, pues es una oración inválida y está perdiendo el tiempo orando así, y pasa tiempo orando diciendo que exploten los demonios en el aire, porque un demonio jamás va a explotar y no se va a morir, porque son espíritus, nunca mueren. Son eternos. Los únicos seres que mueren son los seres vivos sobre la tierra, los animales, tanto racionales como irracionales. Entonces, por eso Jesús no podía venir en la condición de Dios, porque Dios no muere. No podía venir en esa condición de espíritu como Dios, sino que tenía que ser engendrado para poder morir, para poder pagar el precio por cada uno de nosotros. Nació de la Virgen María, nació sin pecado, debía ser semejante en todo a nosotros, excepto al pecado. Debía ser mortal. Si una persona no nace, no puede morir. ¿Sí? El único que murió sin haber nacido fue Adán y Eva. ¿Sí? Por eso esa es la condición de que de ahí en adelante todos pues tienen para poder morir, pues hay que nacer primero dentro de este reino. Engendrado por Dios, quiere decir que Dios tenía un plan aún desde la fundación del mundo. Esto es repetición, porque la vez pasada vimos en la clase la diferencia entre engendrar y concebir. ¿Sí recuerdan cuál es la diferencia? Porque en el caso de Jesús vemos que fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo y concebido por María. Si alguien me... Sí, engendrado es como la planificación que hizo Dios con Jesús Muy bien, para, por medio del Espíritu Santo, ponerlo en el vientre de María. muy bien. Y concebir es el momento de dar la vida. En Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, o sea, el Señor Jesús venía a enseñarnos las cosas que estaban plasmadas, escritas desde la fundación del mundo. Pero esta fundación del mundo no se refiere con la creación de la tierra, aunque pues a través del Espíritu Santo pues fue revelado todo lo que está escrito. Pero esta fundación del mundo se refiere a la humanidad, lo que fue plasmado de cuando Adán pecó, Dios trazó un plan de salvación inmediatamente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es bien importante, ¿no? Porque aquí algunas personas entran en confusión
porque ya me han preguntado. Dice, o sea que el cielo ya estaba desde la fundación del mundo y el infierno también, y Dios había preparado a unos para ir a condenación y a otros para ir al reino de los cielos. Entonces se habla de la predestinación, unos para salvación y otros para condenación, lo cual no es cierto, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. La oportunidad está para todo el mundo. Pero dice, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, Dios traza un plan de salvación a través de Jesús. Y desde ese momento está preparado el reino de los cielos para todos, para todo aquel que reciba a Jesús. Engendrado por Dios quiere decir que Dios tenía un plan aún desde la fundación del mundo, ¿no? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál era la señal? Cuando viniera el Mesías, había una única señal. Es que una virgen iba a concebir. ¿Sí? Una virgen. No dice que se iba a llamar María. Pudiera tener otro nombre, pero bueno, se llamaba María, sino que era virgen, iba a concebir sin la intervención del hombre, sino directamente por Dios. Una persona una vez me decía, pero hay muchas mujeres vírgenes que han tenido hijos. Sí, era virgen, se casó virgen o se unió virgen y quedó en embarazo en la primera relación, pero cuando nace el niño ya no es virgen. Porque dice que concebirá siendo virgen y dará luz siendo virgen. Y llamará su nombre Emmanuel. Porque otras personas tienen también conflicto con porque dice llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces dicen, pero sí ve que Jesús era Dios porque Emmanuel es Dios con nosotros. Pero no tienen en cuenta que aquí dice llamará. Llamará es a futuro. Después de la resurrección. Hoy sí es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Jesús, después de que murió y fue a condenación y el Padre lo resucitó, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre y le fue devuelto el trono donde estaba antes, el ser igual a Dios, el ser Dios. Entonces, hoy Jesucristo, sí es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguna pregunta? Señor Jesús, entonces en las oraciones se pudiera decir en el nombre de tu Hijo Emmanuel. Amén. Sí, Emmanuel, por eso también decimos Jesucristo, el Señor Jesucristo es hoy el Emmanuel, sino que nosotros en obediencia a la palabra decimos es Jesús, ¿sí? Recordando que todo lo que Él ganó para nosotros, lo ganó en la condición de hombre. No sé si me hago entender, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. cuando yo digo Jesús, traigo a mi mente la condición de hombre en la tierra. Entonces, pero también yo puedo decir, sea sano en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? No hay problema, porque en el Nuevo Testamento encontramos, no recuerdo ahora cuál de los apóstoles del Nuevo Testamento mencionó que fuera sano en el nombre del Señor Jesucristo. Pues lo buscamos. Pero sí, no habría problema, sino que cuando uno dice Jesús, es recordando la condición de hombre, lo que él sufrió, lo que él hizo, para darnos todas las cosas. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Alguien iba a preguntar algo? Oigo un micrófono. Concebido por el Espíritu Santo. Concebido es dar vida a un ser.
Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Está hablando de José. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, directamente de Dios. Le dio la vida dentro del vientre de María. Entonces, lo primero es que nació hombre. Segundo, creció en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí, sobre todo pues en la Iglesia Católica, que es los que hablan del divino niño o el niño Jesús. Y aún hoy le siguen rindiendo culto al niño Jesús. Pero esto no es bíblico. Lo que pasa es que ellos siguen la tradición romana antes de unir al cristianismo con el catolicismo. Recordemos que la iglesia romana, la iglesia de Roma, antes de Jesús, pues era una iglesia que era al 100% satánica. Tenían otros dioses. Pero con la aparición de Jesús y los primeros discípulos, la primera iglesia, entonces el gobierno romano se ve en la obligación de unirlos, unificar las dos religiones obligatoriamente, ¿ya? Pero ellos siguen rendiendo el culto al niño Dios, ¿sí? Y a María, pues a ellos, según el Antiguo Testamento, la llamaban la reina del cielo. Si nosotros leemos en los profetas, le rendían culto a la reina del cielo y al niño Dios. Entonces, cuando unifican, entonces lo que hace la Iglesia Católica toma el dominio y les hace creer a la Iglesia primitiva que esa reina del cielo es María y que el niño Dios es Jesús. Y se sigue rindiendo el mismo culto, el cual es un culto pagano. Pero vemos que Jesús creció en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Esto quiere decir que no se quedó pequeño. Disculpe, Pastor Jesús, lo que se acaba de decir acerca en qué cita o en qué parte lo podemos encontrar de la Biblia. ¿De qué, hermana? Más exactamente. Ajá, qué pena, acerca de lo que habla de qué, del niño Jesús y la Virgen, que de lo que está hablando ahorita. Bueno, Se me fue un poco el audio. ya le digo. Si quiere, ahorita usted mismo lo busca y lo vamos a leer. Deme 2 minutos. Me pegaron las hojas de la Biblia. Jeremías 7:18, ¿lo puede leer? Sí, señor. Léamelo. Y 44:17. Jeremías 7:18. 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Dese cuenta que este pasaje de Jeremías pues, fue escrito muchos años antes de que naciera la Virgen María, antes de que naciera Jesús, y ya se le rendía culto a la Reina del Cielo. Y miremos ahí mismo 44:17. Versículo 44:17. No. Capítulo 44. 44:17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces, cuando el profeta les llama la atención, ustedes pues van a leer ahí todo el libro. Entonces, cuando les llama la atención, ellos
sobre todo las mujeres se levantaron y dijeron, no, no le vamos a hacer caso, vamos a seguir ofreciendo tortas y sacrificios a la Reina del Cielo como hicieron nuestros padres, nuestros reyes y todo el mundo. Entonces, por eso se sigue hoy la creencia dentro de la religión católica de que Jesús sigue siendo niño y se le rinde culto al divino niño, haciéndolo pasar por Jesús, que es Dios, ¿no? Pero en la Biblia vemos que él no se quedó pequeño, sino que creció. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pastor Jesús, ¿esa reina del cielo es la misma Semiramis? Sí, sí, señora. Listo, Pastor, gracias. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces creció en estatura, no se quedó niño. Y la gracia, es decir, se preparó en el conocimiento de las escrituras. Él conocía que el corazón del hombre salen cosas malas. Jesús sabía que hay una diferencia horaria en el planeta. Jesús no nació enseñado, o sea, tuvo que aprender a leer, a escribir. Se capacitó para llegar a ser el que fue. Conoció la ley, leyó los profetas, los conocía, cumplió lo que los profetas dijeron sobre él. Conoció y cumplió los 613 mandamientos de la ley de Dios. Creció en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Ayunó, oró, se mantuvo en comunión con Dios. Jesús es una de las personas que más oraba y no se cansaba. Tenía el hábito de orar siempre. Entonces, por eso es que él crecía en sabiduría, en estatura, en inteligencia y en gracia para con Dios, porque dedicó tiempo para conocer los profetas y todo lo que la Biblia decía de él. Tercero, ¿qué más hizo Jesús para salvarnos? Nos amó. ¿Recuerdan qué es amar? ¿Quién me dice qué es amar? Ustedes que son muy amorosos. ¿Sábado? ¿Qué es amar? Yolimar dijo algo, pero no le entendí. Pastor, es que le entendí Sabat o amar. Amar, ¿qué es amar? Ok. Es la persona que tiene el conocimiento de conocer a Dios, conocer al Señor Jesús y conocer el verdadero amor de Él, pienso yo. Bueno, sí es verdad, pero no me contestó la respuesta. Okay. Pastor Jesús, amar es colocar a la otra persona en primer lugar. Muy bien, amar es colocar la persona en primer lugar. Entonces tome nota para que no se le olvide. Amar es colocar la persona en primer lugar. Y aborrecer, que es lo contrario a amar. Lo contrario a amar no es odiar, sino aborrecer. Y aborrecer es colocar en segundo lugar. Entonces, Él nos amó. Quiere decir que nos puso en primer lugar por encima de Él. Porque no le importaba nada para Él. Entregó su vida. No se preocupó por tener una familia, por tener esposa, tener hijos. No se preocupó por tener una casa, ¿sí? Por tener un carro en ese entonces, ¿no? Sino que todo lo dio por nosotros. Por eso dice que nos amó. Dice que no hay amor más grande que este que uno ponga la vida por los amigos. Y el amor dice que es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor permanece, nunca deja de ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces, como Él tenía el amor de Dios, por eso pudo que amarnos.
de la única manera que nos podía salvar es amándonos, poniéndonos en primer lugar. Y esta es de las cosas que nosotros tenemos que empezar a poner por obra a partir de ya, a medida que uno tiene el conocimiento, es que si nosotros queremos llevar personas al reino de los cielos, lo primero que tenemos que empezar es a amarlos. ¿Sí? Inclusive antes de predicarles, antes de darles a conocer a Jesús, tenemos que amarlos. No importa la condición de pecado en que vivan, es de ponerlos en primer lugar, pero que las personas vean todo esto manifestado en nosotros, para que tengamos autoridad para hablar. Por eso es que Jesús, si recuerdan, hay un pasaje donde dice que las personas decían, pero ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Porque los fariseos y los religiosos de la época, ellos lo conocían, que hablaban una cosa y hacían otra. Pero Jesús tenía autoridad porque demostraba lo que hablaba. Entonces nosotros cuando tengamos un candidato para llevarle el evangelio, para hablar del evangelio, debemos dedicar un tiempo a esto, de amarlo, o sea, ponerle en primer lugar, que la persona vea que nosotros somos diferentes, que tenemos testimonio y autoridad para poderlo hacer. Por eso a Jesús nadie lo podía contradecir, aunque le ponían trampas en lo que hablaban para ver qué palabra le podían casar para hacerlo caer. Jesús se negó a sí mismo por amor a nosotros. Por ejemplo, se hubiese podido casar y no lo hizo. Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. No reservó nada para sí mismo. Nunca buscó su beneficio. Se privó de todo por amor a nosotros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuarto, desechó lo malo y escogió lo bueno. Cuando él estaba creciendo, y la Biblia dice que Dios mandaría ángeles alrededor de él para que su pie no tropezara en piedra. Pero hasta que el niño creciera y tuviera una edad en la cual podía tomar decisiones. Cuando uno tiene un niño pequeño y empieza a caminar, se cae, se enreda con las cosas y se cae. Algunos tienen cicatrices de golpes que se dieron cuando estaban aprendiendo a caminar. Pero había una promesa que en ese espacio de tiempo Dios enviaría ángeles para guardarlo. Que de eso fue que se quiso aprovechar el enemigo de esa palabra y le dijo cuando la tentación, le dijo, mire, si usted es hijo de Dios, láncese de aquí. Porque la Biblia dice, o la palabra dice, está escrito, a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Porque el enemigo siempre quiere torcer las escrituras para hacernos caer. Pero Jesús, como conocía las escrituras, dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no puedo tentar a Dios. Si Jesús se lanzaba de allá de esa terraza o de ese pináculo del templo, ¿qué iba a pasar? Pues lo más seguro es que iba a caer de cabeza, porque casi siempre caen de cabeza. La cabeza es más pesada que el cuerpo. Y se iba a matar o se iba a fracturar un hueso. Pero lo que estaba profetizado es que era cuando niño, para que su pie no tropezara en piedra, porque él no podía tener fracturas ni cicatrices. Pero cuando él ya creciera, había también una profecía en Isaías 7:15. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, que cuando dice que María guardaba todas estas cosas en secreto, en su corazón, cuando María viera que el niño, que Jesús ya no comía mantequilla ni miel, es decir, que él ya estaba en la capacidad de escoger lo bueno y desechar lo malo. A partir de ahí, ella tenía que dejarlo que él tomara sus propias decisiones, siendo aún niño.
Escogió lo bueno y desechó lo malo. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios para él. La voluntad de Dios para Jesús es que se mantuviera santo y salvo, que fuera agradecido y quisiera el bien. Pastor Jesús, qué pena en cuanto a lo de la mantequilla y el miel, y la miel, perdón, ¿eso tiene que ver algo con la cultura de ellos? Bueno, la verdad no sé, porque no dice más ni se menciona más sobre eso, sino era como una señal que había sobre él. No sé, de pronto, pues lo traigo ahorita a mi mente. Cuando mis hijos estaban pequeños, les comprábamos compotas. Y la compota, pues aquí, bueno, no sé en Venezuela, para los hermanos venezolanos, que sea la compota, pero aquí la compota es la papilla, ¿no? La venden y no se la da cuando son niños, pero cuando ellos crecieron ya desecharon eso. Ya no la volvieron a comer porque ya decían, no, es que esto es para bebés, es para niños muy pequeños. Y la dejaron de comer. Entonces, al igual había como esa profecía sobre Jesús. Eso quiere decir que el niño ya había crecido y que podía tomar decisiones sobre qué quería hacer. Todos podemos decidir entre hacer el bien o el mal. Jesús escogió lo bueno y desechó siempre lo malo. Esa fue otra de las cosas que él hizo para podernos salvar. Desechó lo malo. Nosotros tenemos que aprender de Jesús también, ¿no? Todo lo que sea malo, desecharlo de nosotros. Quinto, ¿qué más hizo? Se guardó en santidad, venció al mundo. Nosotros hemos leído por la palabra, dice que Jesús era carpintero o hijo del carpintero. José era carpintero. Para nosotros hoy la palabra carpintero o carpintería tiene que ver con el trabajo de madera. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad la carpintería o el ser carpintero se refería a la construcción de casas. Es decir, que José era albañil, era maestro de construcción. Y Jesús siguió el ejemplo de José, le ayudaba en la construcción de casas, trabajaba en la piedra, hallaban la piedra para hacer casas. Por eso es que Jesús, si nosotros nos damos cuenta, algunas de las enseñanzas que él coloca y parábolas tienen que ver con construcción de casas. Porque él tenía ese conocimiento a través de José. Entonces, durante el trabajo y todo lo que hacía se guardó en santidad. Yo creo que esto es un ejemplo también para nosotros, el cual nos tenemos que guardar en santidad en medio del trabajo en lo que nosotros hacemos. Muchos maestros de construcción, cuando hacen un contrato colocando materiales y todo, se roban el cemento, echan medio bulto para hacerlo alcanzar. Pero Jesús dice que se guardó en santidad y eso tenía que ser en todo el diario vivir, en el trabajo, en lo que él hacía, porque él no era ocioso, él permanecía ocupado hasta los 30 años que se manifestó a todo el mundo. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se guardó santo y sin manchas. Guardarse santo es apartado del mal. Hoy en día es muy fácil pecar. El pecado está en todo, más ahora con los medios y más ahora con los medios de comunicación. O sea, es como muy fácil el pecar. Está ahí. Pero si uno propone el guardarse en santidad, lo va a lograr, porque Jesús lo hizo y él venció para que nosotros lo podamos hacer. Debemos evitar el pecado, imitar a Jesús en todo. Jesús fue santo en toda su manera de vivir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿cómo venció él el mundo? A través de la santidad. Buenos días, pastor. Perdón de la tardanza. Pastor Jesús, una preguntita. Sí. Bueno, estamos
hablando de qué hizo Jesús para salvarnos. Sí. Bueno, entonces yo voy a comenzar de atrás para adelante. Se guardó en santidad, el cuarto desechó lo malo, el tercero nos amó, el segundo creció en estatura y sabiduría y nació de una virgen. Este nació de la virgen, no lo hizo, fue Dios. Dios no fue el que hizo que Jesús naciera de la virgen. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué dice que esto no lo hizo Jesús? Eso lo hizo fue Dios. ¿No es así, padre? Eso, pastor. Bueno, hijo, ya me cambió de mente. Sí, hermano. O sea, lo que usted dice tiene razón. Es muy cierto. O sea, Dios lo engendró, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero él nació, o sea, ya Dios había establecido que a los 9 meses de embarazo de una mujer, pues el niño nace, que es lo establecido 9 meses, ¿no? Algunos nacen antes, pero más de 9 meses no. Antes sí, pero cuando se cumplió el tiempo, él nació. Ahora, se menciona de por qué él, porque él es el que toma la decisión de venir. Según están los profetas, Dios en un momento en que había que salvar al mundo dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Sí? Y aunque el profeta lo menciona como él, dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces fue decisión propia de él el venir a nacer. ¿Sí? Decisión, nadie lo obligó. ¿Quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y por eso es que viene el verbo para ser engendrado y para nacer. Bueno, pastor, por ahí, ahí ahora sí le entendí bien, porque él se ofreció. Antes de venir al mundo, él ya se había ofrecido a salvarnos prácticamente. Claro, voluntariamente. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Por eso es que viene con un propósito. Viene a lo suyo, a lo que Dios lo envió. Pero es bueno, hermanos, que ustedes hagan preguntas, porque hay cosas, pequeños detalles que a uno se le pasan, pero hay que estar pendiente de todo y eso nos sirve para edificación de todos. Entonces, quinto, vamos con el sexto, si no hay más preguntas. Bueno, aquí entramos ya a una parte, ¿no? Lo primero es, ¿qué hizo, no? Pero esta segunda parte es, ¿qué hizo Jesús para salvarnos y cómo lo hizo? Aquí le vamos a estos puntos a agregar y el cómo lo hizo. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Se hizo obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya estando en la condición de hombre. Al estar en la condición de hombre, él tenía la capacidad de decidir, de elegir si seguía con el plan o no. El enemigo siempre quiso frustrar este plan, que él quitara la mirada de lo que venía y por eso siempre estuvo tentándolo, poniéndole trampas. Pero él, para poder cumplir y llegar hasta la muerte, tuvo que humillarse a sí mismo. Creo que estas cosas están recalcadas aquí en la escritura es porque son de las cosas más difíciles para uno, el humillarse. ¿Por qué? Porque el humillarse tiene que ver con el ego. Hay familias que se dividen por una sola palabra que le dijeron. Dicen, no, es que me humilló, mi familia me humilló y eso yo no le puedo perdonar. O parejas se separan por eso, dicen, mi esposa me humilló, mi esposo me humilló. Porque da con el ego. Entonces, por eso es de las cosas más difíciles. Pero vemos a Jesús que ya estando en la condición del hombre, una de las cosas que él tenía que era humillarse a sí mismo. El humillarse a sí mismo. O sea, él mismo tomar la decisión de decir, no, pero es que, porque él dijo, yo puedo decirle a mi padre que me envíe ángeles y él me la va a enviar para que me defiendan. Pero ese no era el propósito, sino que él tenía que cumplir.
Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros nos humillamos? Entonces dice, no, pero es que yo me humillo es delante de Dios. Y sí, hay gente que se humilla delante de Dios, pasan de rodillas, oran, lloran delante de Dios y están humillados. Pero lo que Dios mandó primero es que nosotros eso tenemos que hacerlo ante los hombres, el humillarse uno ante los hombres. Si yo no me humillo ante los hombres, no voy a poder amar. Es una condición. Yo puedo decir que amo y que voy a amar a mis enemigos, pero amar, poner en primer lugar a una persona que me hizo mal, es muy difícil si yo no me humillo. No sé si me hago entender. Entiendo, pastor, entiendo yo que cuando se refiere a esa parte de humillarse, no sé si es lo mismo cuando le ofenden a uno, de pronto uno recibe una ofensa de una persona y pues obvio uno siente dolor, pero uno va y busca a esa persona y le pide perdón, así uno no haya sido de la culpa. Creo yo que esa es la parte de humillarse. Sí, hermana, muy bien, porque lo contrario sería el orgullo. No, que venga él y me pida perdón y además yo no lo voy a perdonar así venga a pedirme perdón. Entonces sale el orgullo, sale el ego a florecer. Pero Jesús tuvo que humillarse, ¿sí? A obedecerle a los hombres, estar sujeto a las autoridades, estar sujeto a la mamá, al papá, a todas las autoridades, estar sujeto a Dios, el no defender su causa. Entonces dice que aprendió la obediencia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Él sabía cuándo tenía que morir, tenía que enfrentar todo lo previo a su muerte, sabía que tenía que soportar la condenación, estar separado de Dios, incluso antes de su muerte, orar a Dios, pero le dice que se haga como Dios quiere, ¿sí? Aunque él oraba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no hay otra, Señor, que se haga como tú quieres, como está establecido. Entonces, en eso dependía también la humillación, la dependencia de Dios total. Mateo 26:39 dice, si es posible y si existe otra manera de hacerlo, lo hiciera, pero que se hiciera la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quería. Le pide a sus discípulos que lo respalden en oración, pero ellos se quedan dormidos. Jesús cargó el pecado de toda la humanidad sobre él. Al cargar el pecado, Dios y los ángeles se apartan de él. Jesús queda solo en la condición de hombre pecador. Pero es importantísimo que entendamos que Jesús no cometió pecado, sino que se hizo pecador por nosotros. Cargó la responsabilidad para pagar el precio. Entonces, si nosotros leemos el Salmo 22, dice, no hay consoladores, no hay quien le ayude. Y sigue leyendo el Salmo. Entonces, dice que él se sintió solo, no había quien le ayudara. Antes de él decidir ir a la cruz y llegar el tiempo, los ángeles le servían y venían y le ayudaban. Pastor Jesús, esa soledad que empieza a sentir el Señor Jesús es después de que Judas le da el beso. Inmediatamente que Judas lo entrega, sí. Cuando es capturado por los hombres, a partir de ahí Jesús queda solo. Ya no habían ángeles que le ayudaran. Unos minutos antes, dice que ángeles venían y le servían y lo consolaban cuando estaba en oración. Pero una vez que Judas lo entrega, dice que ya no hay consoladores ni quien le ayude, porque queda excluido por el pecado de la humanidad. Entonces él siente lo que es la soledad, el abandono de parte de Dios y de las personas, porque todos los discípulos se fueron, todos, quedó solo. Y los dos que lo siguieron, o el que lo siguió, fue para negarlo. Y el resto todos estaban de lejos ya cuando lo fueron a crucificar. Por ahí apareció Juan.
Pastor Jesús, pero pienso yo que de pronto digamos, la tristeza más grande del Señor Jesús es sentirse apartado de Dios, ¿no? O sea, por el mismo pecado, ¿no? Sí, eso es importante, que es la misma soledad que la persona siente hoy, esa soledad que siente la persona cuando está en pecado, que está apartado de Dios y busca cómo llenarlo. Por eso busca las drogas, el alcohol, y otros se suicidan porque piensan que matándose ya se acaba todo. Esa soledad, ese vacío lo sintió Jesús. Es Cuando algo, pastor, que, perdón, interrumpo, no me he dado cuenta esta semana porque pues estuve delicadito un poco de salud. Y esta mañana veía una noticia acá en Ibagué, no sé si en la sala ya personas de acá de Ibagué, que se suicidó un señor que tuvo por mucho tiempo unas comidas, comidas rápidas acá en Ibagué, George. Y este hombre, creo que fue el fundador, no estoy mal, de un sitio acá en Ibagué que era solamente para gays. Y leía yo la noticia, ¿no? Decía que el hombre se había vuelto testigo de Jehová y que él había aprendido, había reconocido de que los homosexuales no heredarían el reino de los cielos. Y me causó como mucha, no sé cómo explicar cuando vi la noticia, porque al ver todo esto, ve uno personas que así lean la Biblia, algo no ha nacido nuevo todavía porque este hombre se suicidó, creo que se tiró desde la fuente de la variante de acá de Ibagué el 16 de abril, esta semana, no sabía hasta hoy vi la noticia, y eso me llamaba mucho la atención y pues yo decía, Dios mío, toda esta situación, pero realmente no había nacido de nuevo porque pues atentó contra su propia vida, ¿no? El pecado y la misma falta de conocer a ese Señor Jesús le hace de que tome esas decisiones, ¿no? sí, porque el hombre lo que hizo fue cambiar de religión, ¿sí? Y de hecho los testigos de Jehová no creen en Jesús como el Salvador. Entonces él cambió de religión, pero nunca conoció a Jesús como el Salvador, y siempre iba a estar ese vacío en la vida de él, porque es que es el único que puede llenar el vacío. Por eso él dijo, el que tenga hambre y sed, venga a mí. ¿Sí? El que tenga esa necesidad, venga a mí. ¿Sí? Y beba el agua que yo le doy. Entonces esta persona nunca conoció a Jesús, aunque cambió de religión. Y ese vacío, esa angustia lo llevó a suicidarse. En el caso de Jesús, él se sintió así. Por eso es que él puede salvar a las personas que están en esa condición, porque él lo vivió. Su cuerpo fue atormentado. Dice que le pusieron una corona de espinas. Algunos le daban bofetadas, puños, le golpearon con una vara en el rostro, la azotaron y nunca se quejó. Dice que enmudeció, no abrió su boca. Le volvieron a azotar y esta vez más fuerte con un látigo que al incrustarse en la piel le arrancaba la carne. De Jesús fue molida, se convirtió en una sola llaga de la cabeza a los pies, porque con el látigo que le daban era un arma de guerra, que era para destruir a los enemigos. Y dicen que ese látigo estaba dividido en 7 ramales y eran pedazos de hierro y huesos amarrados en la cuerda y en la punta una uña de hierro. Por eso dicen los salmos que surcaron sus espaldas. O sea, cuando le pegaban, esa uña se entierra en la carne y ellos al jalar rasga la carne. Y démonos cuenta que él estaba sin ropa, estaba desnudo cuando lo azotaban. Entonces le fue arrancada la piel y se hizo una sola llaga, dice la Biblia. La muerte duró 4 días, ¿sí? O sea, la muerte espiritual, separado de Dios. Dice, no había quien lo defienda, no hay quien lo cuide. Fue entregado en manos de hombres y en su humillación no se hizo justicia. Lo crucificaron, le atravesaron la lanza, lo sepultaron, su alma es atormentada en el Hades por 72 horas. Esta es la muerte perpetua. En Hechos 3, 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Su cuerpo fue atormentado, ¿no? Bueno, ya le hemos leído. La muerte dura 4 días. Vivió conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, conforme a todo lo que estaba escrito. Pastor Jesús, qué pena con usted y pues qué pena con los hermanos de la sala, pero esa parte que su cuerpo fue atormentado en el Hades, quisiera saber, o sea, ¿cómo fue esa parte? Lo que fue atormentado en el Hades fue el alma y el espíritu. El cuerpo fue atormentado aquí en la tierra. ¿Sí? Todos los dolores físicos, lo que una persona va a sentir en condenación, porque recordemos que una persona va a ir al infierno en alma, cuerpo y espíritu. El sufrimiento va a ser en la carne, en el cuerpo. De hecho, el alma y el espíritu también van a sentir el dolor, pero el sufrimiento directo va a ser en la carne. Entonces, como Jesús tenía que pagar el precio, ese sufrimiento que la persona va a tener en condenación en el infierno, Él lo vivió aquí en la tierra en mano de los hombres. Que fue azotado, que fue desfigurado, que fue arrancada la piel. Pero en el Hades solo fue el alma y el espíritu. Bueno, Señor, muchas gracias. Señor Jesús, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Bueno, esa pregunta es un poco compleja. La Biblia da a entender que en el alma es la parte, es como un cuerpo invisible, pero tiene la misma forma del cuerpo externo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla del rico y de Lázaro, se conocían, se vio. Es decir, que la persona tiene, el alma tiene el mismo cuerpo, la misma contextura, ¿no? Es decir, por ejemplo, los rasgos, ¿no? Los rasgos del pueblo peruano es diferente a los norteamericanos, ¿cierto, hermano Héctor? Sí, claro que sí. O sea, si uno coloca un peruano y un norteamericano, no se confunde, dice, este es de Estados Unidos porque es blanco y es más delgado, en cambio el peruano es moreno, tiende a ser un poco más robusto, ¿no? Y un poco de menos estatura. Entonces, se conocen. Si usted lo ve, dice, este es un norteamericano, este es peruano. Entre venezolanos y colombianos, sí, yo creo que nos diferencia es como la forma de hablar, porque físicamente uno lo ve y cuando habla, este es venezolano o este es colombiano, pero tienen parecido. Igual, ¿no? El alma. Entonces, el alma tiene la misma forma del cuerpo, los mismos rasgos. Y en el alma está todo el conocimiento. Es decir, todo lo que usted aprende de colegio, de escuela, de universidad, de la Biblia, todo está en la memoria del alma. Por eso dice el alma que pecare, esa morirá. Pero el espíritu es como esa parte de Dios que está en el hombre, pero a la vez son como indivisibles. Siempre permanecen los dos, el alma y el espíritu. Es lo que podemos ver por la Biblia, ¿no? Ahora, es diferente el espíritu de vida o hálito de vida, es diferente. Eso para tenerlo en cuenta porque en algunos pasajes da a entender el espíritu de vida o hálito de vida o aliento de vida. El aliento de vida, todos lo tenemos, todos lo tenemos, todos los seres vivos, aún las plantas, tienen vida. Si uno arranca una planta, pues se seca, se muere. Pero los animales irracionales tienen vida, tienen hálito o aliento de vida, y generalmente ese aliento de vida está en la sangre. Por eso es que es prohibida el comer sangre, porque dice que es la vida de los animales. Y nosotros, cualquier ser
viviente, si le sacan la sangre se muere. Entonces es diferente al hálito o aliento de vida al espíritu del hombre. Los animales no tienen espíritu ni alma, tienen cuerpo y vida, o aliento de vida, hálito de vida. Pastor, Sí, las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, entonces no tienen espíritu. sí, claro, todos tenemos espíritu. Todos tenemos espíritu. Pero cuando nosotros hablamos de naturaleza, del cambio de naturaleza en nosotros, tiene que ver es con una transformación del alma, ¿sí? Y el espíritu, que permanecen ahí, ¿sí? Entonces, ahora, el Espíritu Santo es diferente. Y hay un pasaje que, perdón, hermana, todavía no, espere, termino, y luego sí. Si nosotros vemos el pasaje de Ezequiel, no lo estoy leyendo ahorita, a ver si recuerdo cómo dice. Dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está hablando del espíritu del hombre. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y un versículo más adelante dice, y pondré mi espíritu. Habla de dos espíritus. Dice que el espíritu del hombre es nuevo, lo cambia por uno nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ahí sí ya está hablando del Espíritu Santo. Es decir, Ezequiel 36, 27, pastor. Sí. Léalo más al pie de la letra, como dice. Dice el 26, bueno, leemos desde el 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso ya descubrimos algo, que nosotros no somos tripartitos, sino cuatripartitos, porque tenemos alma, cuerpo, espíritu y el Espíritu Santo. ¿Sí? Señor Pero Jesús, todos los perdón. hombres, perdón, todos los hombres son tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Sí, ahora sí, Nex. Yo tengo una pregunta o una duda. Entonces, el Jesús fue atormentado físicamente en la tierra porque Sí. su alma y su espíritu fue atormentado en el Hades, ¿sí? Él no fue al infierno porque nadie ha ido al infierno, ¿sí? Sí, así es. Entonces, las personas que mueran, luego que se ha estrenado el infierno, entonces van a ir en cuerpo, alma y espíritu al infierno, los que no estén con Dios, por supuesto, ¿sí? Y así es. Ok. Y en el cuerpo, en el infierno van a recibir todo el sufrimiento que Jesús tuvo aquí en la tierra. Ok. Entonces, 7, porque creo que son 10 puntos, no me queda como media hora. No, todavía tengo tiempo. La pastora Zuli va a tomar los últimos 20 minutitos de clase. Ya debe estar por ahí oyéndome. Así que vamos, son 10 puntos que vamos a ver hoy. Fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien importante este versículo. No sé si alguien, ¿qué entiende? Y me puede decir algo acá. No sé si Milena. Pues es que a veces Milena tiene problemas con el micrófono. Vamos a ver si hoy se le oye. Lo tiene apagado. Sí, pastor. Aquí pues nos está hablando la palabra. No Ya, ¿sí me oyen? No, Ok. ¿Ya ahora sí? ahora sí. Dice, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este versículo pues nos está hablando acerca de que Jesús tuvo que ser perfeccionado para poder darnos la salvación, ¿cierto? Tuvo que darnos ejemplo en todo lo que Él vivió, en todo lo que Él sufrió. Sí, para nosotros fue de verdad el Señor Jesús todo para poder ser el autor de eterna salvación. Era necesario que compadeciera, que ¿verdad? Él pasara por todo lo que sabemos que tuvo que pasar. Por eso es nuestro ejemplo. Así es como lo he entendido, pastor. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que si Él no se hubiera perfeccionado, no nos hubiera podido salvar. Era Pastor, necesario perfeccionarse para podernos salvar. Pero ¿en qué consistió la perfección? O el Pastor Jesús, perfeccionarse? ¿Sí? en el versículo, Pastor, en el versículo 8, yo creo que consistió esa perfección, ¿no? Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué fue obediente? Bueno, ¿en qué consiste o cuándo es perfeccionada una persona? Voy a preguntarle a Héctor. Héctor, creo que él tiene experiencia y trabaja con control de calidades, con supervisión, ¿es cierto? Sí, bueno, trabajo en supervisión. Eso. O sea, hablemos de un producto. ¿Y cómo sabe usted que un producto pasó, y que es de óptima calidad? Bueno, pasa por diferentes procesos, ¿no? Hay que hacerle las evaluaciones respectivas de calidad, depende para lo que haya sido fabricado, ¿no? Sí. Le hablo, por ejemplo, un poco de mi anterior trabajo. Yo trabajaba en una empresa que también tenía una sucursal allá en Colombia, haciendo los envases de plástico para lo que es la Pony Malta, que se toma mucho en Colombia. Envases plásticos. Y bueno, para saber que era de una buena calidad, de una perfecta calidad, pues pasaba por diferentes etapas de controles, donde se controlaba pues que el envase no presente fugas, que sea flexible, que no tenga filos en la rosca, que sea totalmente transparente, que al momento de ser sellado el envase con la tapa, esta tapa rosca, no haya ningún tipo de contaminación ni de fuga del CO2, ¿no? Entonces, son diferentes etapas por las que pasa pues un producto. Y a su vez, Usted estos decía, productos... perdón, cuando usted ya iba, dice, "Bueno, este lote, ¿cómo sabe que servía? Porque pasó ¿qué? Pasó diferentes pruebas y control de calidad. Pasó las pruebas y los controles de calidad. Muy Sí, bien, a eso correcto. quería llegar. Eso es lo que hace que algo sea perfecto o perfeccionado. Yo me perfecciono a través de las pruebas. Por eso es importante, pues el Señor Jesús lo dijo, es necesario que vengan las pruebas, porque a través de las pruebas es que yo soy perfeccionado. Yo puedo decir que los amo a todos, ¿sí? Y lo digo, y me lo sé de memoria, pero hasta que no se me presente una dificultad, que alguien se me levante y me insulte y me diga groserías y me pegue, entonces yo tengo que mirar si realmente lo que yo decía lo cumplo. Y si yo me defiendo y digo, no, es que a mí me respetan y me pongo a pelear y les devuelvo otras palabras igual a las que me dijo, pues no pasé la prueba. O sea, no fui ¿qué? Perfeccionado. Por eso es importante que uno a través de las pruebas, según lo dice en la palabra, lo que es probada es nuestra fe. Cuando vienen las dificultades y yo paso esa prueba confiando en Dios, he sido perfeccionado y cada día voy siendo perfeccionado. Por eso es que Jesús fue perfeccionado a través de las tentaciones, a través de las dificultades, a través de los problemas que a diario se le presentaban, vino la perfección para podernos salvar.
Hoy nosotros también tenemos que ser perfeccionados a través de las dificultades y las pruebas para poder ser salvos. ¿Sí? Yo no puedo decir que voy a entrar al reino de los cielos y en las dificultades retrocedo o cometo pecado, pues peleando, diciendo groserías a los que me ofenden y todo eso, pues no he sido perfeccionado. Y ese, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que él fue probado y pasó todas las pruebas, así como un producto que decía Héctor, tiene que hacerles pruebas de resistencia, pruebas de diferente calidad. Dice, sí, pasó la prueba, sirvió. Y eso fue lo que Jesús hizo. Por eso él tuvo que ser perfeccionado para podernos salvar. Tuvo que cuidarse, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, por ahí Norisney tiene un micrófono abierto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Esto era necesario para poderse compadecer de todos nosotros. Así podía tener misericordia de nosotros. Jesús fue hallado perfecto delante de Dios para poderse compadecer de nosotros. 8. Se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Se humilló a sí mismo. 9. Murió. 3 muertes. 3 muertes. ¿Cuál fue la primera muerte? Muerte espiritual, ¿sí? Que quedó separado de Dios. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque quedó separado de Dios. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muerte física, pues la muerte, pues la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Marcos 15:37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muerte perpetua. O sea, en el Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice en Hechos 2:27. Entonces Jesús estuvo allí, pero no iba a estar mucho tiempo porque él no cometió pecado, sino que se hizo pecador por nosotros. Primera de Pedro 3:19 y 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, hay muchas personas que dicen que Jesús estuvo allá, pero que la llama y nada le hizo nada porque era como era Dios. Él entró y fue a darle testimonio y a predicarle a los que estaban en condenación. Pero la palabra predicar también es anunciar. Entonces, cuando él fue, las personas, las almas de los que estaban allí lo reconocieron. Dijeron, mire, este era el que esperábamos y que venía a pagar por los pecados. Y lo vieron los 3 días que estuvo allí, 3 días y 3 noches. Y lo vieron cuando también fue sacado de allí y ellos siguieron. Entonces, para que tuvieran testimonio de que sí era verdad lo que se les decía. Señor Jesús, Sí. ¿por qué se dice que tuvo muerte perpetua si lo perpetuo es para siempre, es continuo? Jesús nada más duró 3 días ahí, ¿no?
Sí. Bueno, hay una diferencia entre muerte perpetua y muerte eterna. ¿Sí? Entonces, la muerte no es eterna, aunque algunos hablan de muerte eterna, pero la muerte es perpetua. Lo que es eterno es el reino de Dios. ¿Qué es eterno y qué es perpetuo? Empecemos por ahí. ¿Quién me puede decir, a ver, de los que ya son antiguos, que han oído estas clases? ¿Cuál es la diferencia entre perpetuo y eterno? Pastor, pues lo eterno es para siempre, pero lo perpetuo así no sabemos. Pastor, perpetuo he entendido yo que tiene tiempo, o sea, es por tiempos, y como allá en el infierno va a haber día y noche. Bueno, muy bien. Dile, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Eterno es que no tiene ni principio ni fin, por eso es que Dios es eterno. ¿Ya? Perpetuo es que tiene un comienzo. ¿Sí? Tiene un comienzo, pero como decía Milena, está sujeto al tiempo. En el caso de la muerte, la condenación es perpetua porque tiene un comienzo en el día en que llega a condenación. La persona va a salir del Hades por un tiempo, en alma, cuerpo y espíritu, para ser lanzado al infierno. Ahora, como no existe el tiempo delante de Dios, no sabemos cuánto durará el juicio, porque el día del juicio dice que estas personas que están acá, estas almas del espíritu, van a resucitar, van a salir y se unen al cuerpo para estar frente al tribunal de Cristo, para ser juzgados y condenados. Entonces va a salir de ahí un tiempo, no sabemos cuánto durará el juicio. Si un día, un año, 2 años, no sé, porque en Dios no existe el tiempo, pero dice que todos van a comparecer. Y entonces ahí sí son lanzados al infierno, que es la muerte perpetua, ahí ya no vuelven a salir. Pero entonces aquí por eso se habla de muerte perpetua, porque Jesús estuvo 3 días y 3 noches. No sé si me hago entender, ¿quedó claro? Sí, Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de perpetuo, está sujeto a tiempo. Eterno no tiene principio ni fin. Dios lo resucitó y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Romanos 10:9. Que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando lo resucita, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Tiene toda autoridad. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él recibe toda autoridad. Él mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hoy es Jesucristo, hoy es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí?